Institucional de INAPESCA y el LANRES, el cual se realiza el último jueves de cada mes. Entonces, pues muchísimas gracias por su asistencia. Estamos en la emisión del mes de abril y hoy vamos a tener la presencia del doctor Edgar Torres Irineo. Edgar, muy buenas tardes, quien nos va a estar hablando sobre el monitoreo espaciotemporal de embarcaciones artesanales con observadores a bordo. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a través del Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, así como a las personas que están en esta reunión de Zoom, a que hagan sus comentarios y sugerencias a través del chat y nosotros se las haremos llegar al doctor una vez que termine su participación. Y si lo prefieren, para la gente que está aquí en Zoom, pueden abrir directamente pueden pedir la palabra con la manita y abrir directamente su micrófono. Entonces, para comenzar, pues voy a presentarles al doctor Edgar Torres Irineo, como lo mencioné. Él obtuvo su licenciatura en Oceanología en la Universidad Autónoma de Baja California y posteriormente realizó sus estudios de maestría en Biología Marina en el CIMBESTAB, Unidad Mérida, y posteriormente su doctorado con énfasis en ecosistemas en la Universidad de Montpellier, junto con el IRD, que es el Instituto de la Investigación para el Desarrollo en Francia. Él realizó 2 años de postdoctorado en el Laboratorio de Pesquerías del CIMBESTAB, Unidad Mérida, y desde el 2019 forma parte de la UNAM en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, también conocida como ENES Mérida. Él actualmente coordina el Departamento de Sistemas y Procesos Naturales de esta institución. Su área de interés es la evaluación espacial y temporal de sistemas marinos explotados, principalmente los sistemas pesqueros. Sus investigaciones se han enfocado en entender la dinámica de las flotas pesqueras y las respuestas adaptativas de los pescadores ante la implementación de medidas de manejo. Él actualmente cuenta con la distinción como investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, y para nosotros es un placer que haya aceptado participar en este seminario interinstitucional entre INAPESCA y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, creo que podemos empezar con el seminario. Si pudiera, por favor, compartir pantalla. Gracias, Benet. Bueno, buen día a todos. Creo que ya, no sé si ya se está viendo. Sí, lo vemos y lo escuchamos, entonces cuando quieras empezar, adelante. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación. Espero no aburrirlos mucho. Y bueno, la idea de este seminario, de esta presentación, es platicarles un poco de lo que hemos estado trabajando en los últimos años. No es mucho, pero con muchas ganas, mucho esfuerzo. Pues a mí me toca presentarlo, pero detrás de todo esto hay todo un equipo de trabajo, ¿no? Que colabora y que es muy entusiasta para poder sacar toda la información. Es una línea que nos ha parecido bastante importante, dado que la pesca artesanal, digamos, poco sabemos de su distribución, tanto en el espacio como en el tiempo. Y bueno, les iré platicando un poco de lo que hemos estado haciendo, un poco de cosas teóricas, pues para que, digamos, podamos proyectar un poco de nuestros resultados. Este es el plan de la presentación. Comenzaré platicándoles un poco sobre la complejidad de los sistemas pesqueros, la asignación del esfuerzo de pesca, el monitoreo del esfuerzo de pesca, la implementación de observadores a bordo de embarcaciones artesanales, algunos ejemplos del uso de estos datos y, bueno, retos y la relevancia de tener un programa de observadores. Bueno, la pesca, digamos, lo podemos ver como si fuera un sistema predador-presa, que en principio pues, parece muy simple. Es decir, simplemente es la interacción entre el pescador y las especies que captura. Sin embargo, ese sistema es un poco más complejo que simplemente esa interacción. Y esta relación me parece que es la más importante, es decir, si alguno de estos elementos hiciera falta, es decir, si no hubiera pescadores o no hubiera especies, pues simplemente los sistemas pesqueros no existirían, ¿no? Pero esa interacción, pues, como les decía, es más compleja, es decir, depende de muchas interacciones y de muchos otros aspectos que en su conjunto va delineando la forma en la que funciona la dinámica
Y es ahí donde, digamos, se vuelve difícil, ¿no? Poder abordar el estudio de estos sistemas. Son muy interesantes, pero también es muy difícil su evaluación, su manejo y sobre todo su monitoreo. Bueno, ¿qué afecta a estas relaciones o esta relación que les comentaba al inicio? Pues la disponibilidad de las especies es algo importante, es, digamos, sobre lo que los pescadores, pues obviamente dependen de que estén presentes las especies y esta disponibilidad pues va a estar en función también de aspectos biológicos de las especies, como su crecimiento, el tipo de reproducción que tengan, la mortalidad, pero también el aspecto ambiental, ¿no? El aspecto climático también define y delimita la distribución de estas especies y por lo tanto, digamos, las capturas que podemos obtener. Y por otro lado, bueno, en cuanto a los pescadores, siempre está esta parte de las preguntas del millón, del qué, cómo, cuándo y dónde pescar, ¿no? Entonces, a los pescadores pues también les afecta tanto la parte de digamos, fenómenos meteorológicos, ¿no? Como los huracanes, sobre todo en la región, en la península de Yucatán, pues es muy común. El clima, es decir, los aspectos ambientales, también pueden evitar que salgan a pescar, pueden favorecer en algunos momentos, como les decía, esta disponibilidad de las especies y también el mercado, ¿no? La demanda de los productos pesqueros, pues también define en gran medida cómo los pescadores van a asignar su esfuerzo de pesca para capturar algunas especies, ¿no? Ya sea en el tiempo o en el espacio. Bueno, en términos de la asignación del esfuerzo de pesca, pues este aspecto es clave dentro de los diseños de gestión espacial utilizados en pesquerías a nivel global. Y por lo tanto, poder comprender esta asignación, ¿no? Podría mejorar la gestión espacial. En las pesquerías artesanales, pues esta evaluación ha sido relativamente complicada, ya que las pesquerías artesanales pues, se caracterizan por capturar una diversidad de especies, utilizan varios artes de pesca, entonces no es algo, digamos, tan simple, ¿no? Además, la cantidad de embarcaciones artesanales que existen también, poderlas monitorear y seguirlas, digamos, con sistemas de monitoreo, pues es relativamente complejo, ¿no? A diferencia tal vez de las flotas industriales, donde se ha logrado mejor observar cómo se distribuyen espacialmente. Bueno, esta descripción de la distribución espacial y temporal del esfuerzo puede ser utilizado para evaluar interacciones de las pesquerías con las especies objetivo y el ambiente, desarrollar y aplicar indicadores de presión de pesca, evaluar el desplazamiento de las operaciones de pesca después de cambios en regulaciones, vedas espaciales o costos de combustible. Muchas veces la implementación de un área marina protegida pues puede derivar en respuestas adaptativas a los pescadores, ¿no? Ya sea en redirigir su esfuerzo a nuevas especies o otras especies o, digamos, no respetar las regulaciones, también podría ser. En fin, hay diferentes respuestas que pueden tener en este caso los pescadores, ¿no? También es importante poder monitorear cómo responden estas regulaciones. También nos ayuda a describir el comportamiento de los pescadores y sus interacciones con otras embarcaciones. Y bueno, finalmente para la industria pesquera también puede ser utilizado para negociar derechos de acceso, ¿no? O conflictos con otros usuarios también es importante. Sin embargo, digamos, este tipo de información, como les mencionaba, al menos históricamente, esta distribución espacial y temporal ha sido provista por pescadores a través de bitácoras de pesca. Esto a lo mejor ha sido más común en flotas industriales y también se han implementado programas de observadores a bordo. Esta información normalmente se agrega o es reportada en áreas específicas, es decir, rectángulos de 0.5 grados o de 1 grado, y el registro del pescador de sus actividades en el mar. Entonces, estos programas, ahorita viene a memoria, en el caso de las flotas atuneras que operan en el Pacífico Oriental, pues prácticamente se cubren, ¿no? De la totalidad de las embarcaciones que operan en esta región con observadores a bordo, pues son programas costosos,
pero de alguna manera ha servido, ¿no? Para adquirir información o este tipo de información. Recording in progress. En el caso de las flotas de pequeña escala, esto, digamos, anteriormente se ha registrado o solíamos registrarlo mediante cuestionarios, digamos, en los desembarques y o entrevistas. Y pues bueno, finalmente nosotros lo que hemos hecho en algunas ocasiones es hacer algunos mapas con rectángulos definidos o cuadrantes definidos por nosotros mismos, y lo único que dependemos es que el pescador nos señale los cuadrantes o el cuadrante donde operó, y confían en que pues, la respuesta es real, ¿no? Que efectivamente fueron a ese sitio o estuvieron trabajando en esos sitios. Bueno, en el caso del monitoreo del esfuerzo de pesca, ya de hace un tiempo existen los sistemas de monitoreo satelital, y estos sistemas de monitoreo pues, fueron introducidos con el objetivo de contar con una herramienta de vigilancia, control y monitoreo de embarcaciones. Los primeros sistemas de monitoreo se probaron a finales de los 80, inicios de los 90, ahí en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, y en México. Entiendo que en el 2004 se implementó este sistema de monitoreo satelital, SISMED, para embarcaciones semi-industriales e industriales. Actualmente, bueno, la FAO, digamos, es mandatorio que las flotas industriales pues cuenten con estos sistemas de monitoreo satelital, pero en el caso de las embarcaciones artesanales, pues eso no ha sido implementado en su totalidad. Entonces, estos sistemas de monitoreo es básicamente un sistema de seguimiento continuo en tiempo real. Las embarcaciones cuentan con un equipo electrónico a bordo, con un identificador único. Eso permite pues, gestionar esta información o poderla diferenciar por viajes de pesca y embarcaciones. Funcionan con sistemas de comunicación satelital que integran un GPS, y pues se va registrando las posiciones geográficas de las embarcaciones. Pues la información recibida de estos sistemas contiene la posición geográfica, fecha, hora y el identificador único, ¿no? También me parece que la velocidad y el rumbo de las embarcaciones se registran en el sistema, al menos en el sistema. Y bueno, actualmente se utilizan estos sistemas de monitoreo de embarcaciones, los famosos BMF por sus siglas en inglés, y también los sistemas de identificación automática, los AIS, que son, me parece, frecuencias de radio, y pues ayudan a las autoridades pesqueras con la ejecución de regulaciones y vigilancia, ¿no? Principalmente de las flotas industriales. Entonces, estos dos sistemas han permitido acceder a datos de alta resolución, ¿no? Que ayudan a comprender la distribución espacial de las embarcaciones en zonas de pesca alternativa. Este mapa, publicado por Kurzma y colaboradores en 2018, parece que en Science, es como una compilación de toda la información de este tipo de datos, de estos sistemas de monitoreo en flotas industriales en esta plataforma de Global Fishing Watch. Pues como verán, la cantidad de información que se tiene es masiva, pero digamos en términos de las flotas artesanales, pues estos sistemas rara vez han sido implementados, ¿no? Me parece que en el caso de Perú, la flota artesanal ya es mandatorio que tenga un sistema de monitoreo satelital, pero en realidad es muy escaso, ¿no? Y recordemos que las flotas artesanales o las embarcaciones artesanales, pues representan alrededor del 90% de las embarcaciones en el mundo. Bueno, en la región, por ahí del 2010, se empezaron a hacer unos esfuerzos para monitorear flotas artesanales, y el CIMESTAT Mérida desarrolló un sistema piloto de monitoreo para estas flotas en el sureste del Golfo de México, y esto fue probado con 191 embarcaciones en 4 estados. Este mapa que ven del lado derecho representa las coordenadas geográficas derivadas de ese monitoreo. El sistema solo funcionó 7 meses, era un sistema relativamente costoso, pero pues por primera vez, digamos, de manera explícita, podíamos conocer o sabíamos la extensión de la distribución espacial de estas embarcaciones en la región. Y antes, pues como les decía, solíamos obtener la información mediante cuestionarios, no era tan fácil tener como precisión en esta distribución.
Pero bueno, si bien el sistema puede ser útil para obtener esta información georreferenciada sobre zonas de pesca, o sea, podemos tener una idea, pues no nos cuenta toda la historia, ¿no? Estos datos no necesariamente nos dicen sobre todas las actividades de los barcos en el mar. Por aquí podrán ver algunos polígonos en color rojo que representan algunas áreas naturales protegidas. Entonces verán que en algunos de ellos pues hay estos puntitos amarillos, pues parece que están invadiendo, ¿no? Pero en realidad pues no sabemos si solamente se estaban trasladando a sus sitios de pesca o efectivamente están pescando. Entonces, bueno, con este sistema al menos nos permitió conocer esta parte de la extensión de la distribución espacial de las flotas artesanales en esta región. Y bueno, derivado de esto, pues digamos la falta del conocimiento de qué es lo que están haciendo esas embarcaciones en los datos que se habían registrado en este sistema piloto, para 2013, el CIMESTAT Mérida también empieza a utilizar observadores a bordo y ahí se comenzó digamos, así, empezamos a subir a las embarcaciones en Puerto Morelos. Y bueno, en este caso lo que utilizamos pues eran los GPS comunes y corrientes para registrar las trayectorias de estas embarcaciones y registrar las actividades de los barcos, ¿no? Pues normalmente, o en este caso, para el caso de las flotas artesanales, al menos en la región, rara vez se efectúan un proceso de búsqueda. Normalmente suelen hacer dos actividades, ¿no? Es decir, un traslado directo o dirigido a un sitio de pesca en particular, y una vez que llegan al sitio, pues despliegan sus arcos de pesca. Entonces, estas trayectorias y las bitácoras de los observadores nos ayudaron a clasificar las trayectorias de este sistema piloto de monitoreo satelital en términos del tránsito y la pesca, ¿no? Para eso recurrimos al uso de algoritmos de Random Forest que nos permitían, pues digamos, parametrizar y poder inferir, de acuerdo a las coordenadas que nosotros teníamos, en qué momento podrían haber estado pescando y en qué momento simplemente trasladaron. Entonces, de alguna manera eso nos permitía pues recuperar un poco de la información que ya se había generado en el sistema de monitoreo satelital. Entre el 2016 y 2018, en un proyecto conjunto entre el CIMSTAT Mérida, Facultad de Ciencias de la UNAM y Pomex Campeche, se implementaron otros observadores a bordo. En este caso, en los 3 estados, si bien, digamos, se amplió la cobertura espacial del uso de observadores a bordo, pues digamos es costoso, no era tan sencillo, es decir, visitar todos estos puertos o los puertos que fueron incluidos en el proyecto, no era posible estar todos los días en cada uno de los sitios. Entonces, normalmente, digamos en el mejor de los casos, a nivel mensual se tenía 2 días de trabajo de campo. Entonces se subían entre 2 o 3 observadores, digamos 6 viajes de pesca al mes por sitio. No es una información en términos de números de viajes, no es tanta, pero para analizar sí, pues sí lleva su tiempo, ¿no? Y su esfuerzo. Pero bueno, ahí ya seguíamos el caminito de contar con observadores a bordo de embarcaciones artesanales. Y bueno, a partir del 2018, en la Facultad de Ciencias de la UNAM iniciamos un programa de observadores a bordo, el CISAL, en la sede que justamente está ahí de la universidad. Entonces, en este caso, a partir de ese año, el objetivo era que pudiéramos conocer el método de pesca que utilizan las embarcaciones a partir de su movimiento. También recordemos que en el sistema piloto de monitoreo no sabemos qué artes de pesca utilizan, ¿no? Y por lo tanto tampoco tenemos mucha idea de qué especies están capturando. Y esa es una característica muy particular de estas pesquerías, como se los dije hace un momento. Capturan diversas especies y usan varios artes o métodos de pesca. Entonces, una parte importante o clave era justamente poder inferir qué métodos de pesca utilizan. Y bueno, para eso utilizamos un poco de análisis de ecología del movimiento, y además esta información también estaba, digamos, fue utilizada para formar parte de una aplicación de trazabilidad, en la cual, bueno, si bien la idea de la trazabilidad de los productos del mar es que justamente el consumidor final pueda saber dónde fue capturado, todo el proceso que siguió en la cadena de valor
hasta llegar a su plato o al supermercado. El primer punto, ¿no? El importante, digamos, es dónde fue capturado. Entonces, una manera también de validar que efectivamente las especies capturadas habían sido obtenidas a través de un arte de pesca reglamentado. Tratamos de hacer esas inferencias a partir del movimiento de las embarcaciones. Y bueno, desde 2020 ya este programa de observadores, le llamamos un programa de observadores, queremos sentirnos que es algo continuo, que es algo que nos va a permitir generar información suficiente e interesante en este aspecto. Fue trasladado, o ahora, digamos, la sede es la ENES Mérida, donde yo estoy escrito, y hasta ahora hemos podido registrar alrededor de 250 trayectorias. El monitoreo de estas trayectorias ha sido específicamente en CISAL. Justo este año hemos empezado a trabajar con observadores en Silán de Bravo y en San Felipe. Evidentemente, bueno, la información en esos dos puertos es muchísimo menor, pero esperamos que hacia finales del año podamos tener pues ya datos un poquito más continuos. En este caso, los observadores suelen vivir, digamos, en el sitio y entonces ellos realizan cada uno, normalmente contamos de 3 o hasta 4 observadores y cada uno pues tiene que realizar entre 5 o 7 viajes de pesca al mes. Entonces, digamos, eso nos ha permitido obtener una mayor cantidad de información. Sigue siendo una muestra muy pequeña, yo lo entiendo, pero pues es con lo que podemos contar y pues tenemos que trabajar con ello, ¿no? Este pequeño mapa es simplemente una representación muy simple de áreas donde se están concentrando las embarcaciones dependiendo del arte de pesca que utilizan, ¿no? A simple vista, pues podemos ver que aquellos pescadores que trabajan con compresor se alejan más de la costa o del puerto, mientras que el uso de gareteo, la línea, es más cercano, ¿no? Es más costero. Esta es la acumulación de todos los viajes de pesca registrados. Falta hacer, digamos, o visualizar la parte temporal y la alternancia entre los artes de pesca, ¿no? Pero esto nos va dando ideas de estas zonas de distribución e incluso para delinear o delimitar potenciales zonas de refugio pesquero, pues también es información que podría ser de utilidad. Bueno, les voy a presentar algunos ejemplos del uso de estos datos o resultados que hemos obtenido. Como les decía al principio, no son muchos, pero con mucho esfuerzo. Entonces, para empezar, digamos, después de haber conjuntado los datos del sistema de monitoreo piloto que les comenté, más este inicio del uso de observadores a bordo y esta clasificación o reclasificación de las coordenadas donde los pescadores operan, entre si era tránsito o era pesca, pues nos aventuramos un poco a definir o a determinar zonas potenciales de pesca. Estas zonas potenciales las tratamos de inferir a partir de la caracterización de variables ambientales. Entonces, el procedimiento fue a partir del momento de las embarcaciones, reclasificamos las coordenadas del sistema de monitoreo piloto, más las variables ambientales y a través de modelos correlativos procedemos a hacer predicciones. Entonces, en este caso utilizamos variables derivadas de satélite, es decir, son aspectos superficiales, como la temperatura superficial del mar, la productividad primaria y la distancia a la costa y la profundidad. Estas fueron las variables más importantes. Digamos, aquí solamente es un perfil del resultado de cómo aportan cada una de estas variables a la probabilidad de ocurrencia de un sitio de pesca. Entonces, bueno, y para el caso de nuestra variable respuesta, pues digamos, lo que nosotros clasificamos en el sistema piloto como una actividad de pesca era una especie de presencia y el traslado como una ausencia. Aquí asumimos que el pescador, digamos, donde va a desplegar sus artes, pues tiene el conocimiento y sabe que ahí la probabilidad de que encuentre a la especie objetivo será mayor, ¿no? Donde solamente pasa y se traslada, pues él considera que no es un sitio idóneo. La idea era poder clasificar esos sitios idóneos a partir de estas variables ambientales. Derivado de eso, de estos modelos correlativos,
Generamos estas proyecciones mensuales, son proyecciones mensuales promedio o esperadas, digamos, en general. La línea blanca que ven en cada uno de esos mapas representa 60 kilómetros a la costa, y eso lo pusimos porque, como verán, aquí la probabilidad de que haya como mejores zonas o sitios de pesca aumenta justo en ese límite, ¿no? En los 60 kilómetros de distancia a la costa. Simplemente es como referencia. Entonces, mensualmente, pues más o menos podemos ver cómo se van moviendo estas ventanas de alta probabilidad de encontrar una zona potencial de pesca, ¿no? Pero como les decía al principio, con el sistema y con esta información, bueno, para nosotros pues sí fue emocionante lograr o llegar a este resultado, pero también habría que reconocer que este resultado no nos dice qué están pescando, ¿no? Ni cómo están pescando. Entonces, bueno, si ya era pues un logro bastante bueno, pues todavía falta mucho por seguir desarrollando. Entonces, en este sentido, comenzamos a trabajar también con la parte del movimiento de las embarcaciones y seguimos trabajando con los observadores a bordo del CISAL. Entonces, de estos datos, para recordar nada más, tenemos trayectorias de las embarcaciones, las especies capturadas en términos de abundancia y peso. Esa es otra información que también los observadores van registrando en sus bitácoras. Y bueno, ¿cuál es la lógica de esto? Desde el punto de vista ecológico, pues podemos asumir que los pescadores se comportan como un predador, ¿no? Al buscar su presa. Entonces, este análisis de movimiento pues, nos permite examinar cómo los pescadores van adaptando este comportamiento espacial en relación a la distribución de las especies, ¿no? Tal como sería una relación de predador-presa. Entonces, en el siguiente estudio, utilizamos una aproximación de modelos de caminatas aleatorias, random walk, para caracterizar estos viajes de pesca de las en CISAL, en el caso de CISAL, y a partir de diferentes métodos de arte de pesca. Bueno, este trabajo también ya fue publicado. Se aplicaron 7 modelos random walk, donde este modelo en particular fue el que mejor describe el movimiento de las embarcaciones. A su derecha solamente son ejemplos, digamos, de cómo se ven los movimientos o las trayectorias dependiendo del arte de pesca. Y este modelo, este Random Walk, describe muy bien los movimientos dirigidos a sitios específicos, ¿no? Seguidos de un movimiento para desplegar el método arte de pesca en dichos sitios. Entonces es común que, digamos, los pescadores, como les mencionaba hace un momento, pues suelen tener ya definida el sitio al que se van a dirigir, ¿no? Antes de salir a pescar. Entonces es muy claro los movimientos dirigidos a un sitio en particular, llegan al sitio y empiezan a desplegar, a trabajar. Esto es lo que nos está representando estos modelos de Random Walk. Y pues al ser modelos estadísticos, pues cuentan con parámetros, ¿no? Coeficientes. Y la idea un poco de obtener estos parámetros o coeficientes es que podrían o ser una especie de huella digital para el tipo de movimiento de las embarcaciones. Pero bueno, en este estudio hasta ahí llegamos a únicamente conocer el tipo o los tipos de movimiento que pueden representar las embarcaciones dependiendo del arte de pesca que están utilizando. En continuidad con esto y a través del estudiante de maestría Miguel Ángel Osnaya, en su tesis de maestría, él ha estado trabajando justamente con otras características del movimiento de las embarcaciones, ¿no? Y precisamente con la idea de poder identificar el arte de pesca utilizado. Entonces, en el caso de Miguel, se ha enfocado a calcular variables, digamos, que puedan ser características de los viajes de pesca, es decir, como la distancia recorrida, el tiempo de duración de la trayectoria, la distancia máxima al puerto, la distancia máxima a la costa, en fin, una serie de variables asociadas a cada una de las trayectorias. Estas variables son pasadas a través de estos métodos de Random Forest para tratar de diferenciar entre los artes de pesca. En su caso, él ha estado trabajando con datos de buceo, de cordel o línea de mano, y el gareteo, que se especializa en el pulpo. Y bueno, él ha pasado por todo el proceso, el vía crucis, como todos los que hemos pasado por esta parte de hacer una tesis, en la toma de datos, limpiar los datos,
calcular variables y finalmente pues la estimación de estos modelos de random forest. Él está por concluir su trabajo. El random forest pues ha logrado clasificar bastante bien las trayectorias de buceo, y el gareteo también no le ha ido tan mal, pero donde no ha sido tan bueno en la clasificación es en el caso de la línea de mano. Digamos, el cordel suele confundirlo mucho el algoritmo con el caso de gareteo y bueno, tal vez no se distinga mucho, pero hay algunas trayectorias de cordel que justamente dejan la embarcación a la deriva, ¿no? Entonces, el comportamiento, es decir, el movimiento en términos de sinuosidad o la distancia, etcétera, puede ser muy similar al gareteo. Entonces ahí, digamos, pues será como tenemos que vivir con ese error, ¿no? Al menos por el momento. Y bueno, derivado de esto, lo que seguirá, ya no para Miguel, lo que queremos es que se titule, es que como los observadores a bordo también registran las especies capturadas, que además de las variables que pueden caracterizar a estas trayectorias, como las que les mencioné, la hora de salida, de regreso, etcétera, también sea la composición de especies que contribuya a la diferenciación entre los artes de pesca. Entonces, bueno, así como entre paréntesis y como comercial, que hay estudiantes interesados, por ahí hay un tema disponible, ¿no? Bueno, siguiendo con estas historias de los resultados, en este proyecto que les comenté entre CIMESTAT Mérida, EPOMEX y la UNAM, y con estos observadores a bordo, aquí se hizo un estudio o una comparación entre Sisal, Silán de Bravo y Río Lagartos en Yucatán. Es un trabajo desarrollado por el estudiante, pues ya maestro en ciencias, Rodrigo López Salazar. Y bueno, para esto lo primero que nos interesaba era saber si la composición de especies entre los puertos era diferente para poder comprobar o digamos pasar al siguiente paso de definir estas zonas potenciales en la interacción entre métodos de pesca y especies objetivo. Entonces, derivado de esos análisis, sí hubo diferencia en la composición de especies, pero al menos en términos de digamos, de la especie principal, fue la misma en los tres puertos. El gareteo, pues, es como muy lógico que el pulpo, pero en algunos puertos suelen utilizar al mismo tiempo del gareteo la línea de mano o el cordel. Pues de repente los desembarcos de estos viajes aparecen peces, ¿no? Pescados, que es algo muy raro porque este método de pesca es muy selectivo, es altamente selectivo para el pulpo. Entonces, de ahí derivó esta comparación, esta comparativa. Debajo del pulpo hay otras especies que son básicamente pescados, pero nos enfocamos en la más importante, ¿no? Entonces, trabajamos con ello. Y en el caso del buceo, la especie que fue como la más importante entre los tres puertos fue el boquinete. Bueno, aquí les voy a presentar nada más los resultados de una de estas interacciones. Nuevamente se recurrió a modelos correlativos para determinar estas zonas potenciales. Y en el caso de Rodrigo, él ya no utilizó datos satelitales. Él obtuvo datos de este modelo de circulación HICOM que le permitió acceder a información tanto en la superficie como en el fondo para la temperatura, velocidad de corrientes, salinidad, y además de que nosotros calculamos esta distancia a la costa, más la profundidad, ¿no? Y bueno, como resultado de esto, bueno, en sus modelos o en los modelos que él utilizó, la velocidad demersal, la distancia, temperatura demersal, superficial y la velocidad superficial también fueron importantes. El orden en el que ustedes lo están viendo es como la manera en que son más importantes en cómo contribuyen a determinar estas probabilidades de ocurrencia. Aquí la probabilidad de ocurrencia es de que se dé esta interacción, ¿no? La interacción entre, en este caso, del gareteo con el pulpo. Pues bueno, para nosotros nos hizo mucho sentido, ¿no? Es decir, en aquel mapita que les mostré de Sisal, sabemos que cuando usan gareteo no se alejan tanto de la costa, es decir, las mayores probabilidades de este encuentro son a una distancia tal vez máxima, a los 10 kilómetros más o menos. La velocidad demersal pues tiene que ser lenta y los pescadores nos lo han confirmado.
porque una velocidad alta pues no permite que justamente el pulpo pueda atrapar a su presa o la carnada. Entonces, aquí tenemos como un ideal, ¿no? de lo que sería la mayor probabilidad de este encuentro. Y bueno, derivado de esto, un poco similar a los resultados que les mostré previamente, pues se generaron estos mapas probabilísticos justamente de esta interacción potencial, ¿no? Entre el areteo y el pulpo. Lo mismo se hizo para el caso del buceo y el boquinete. Aquí se delimitó a 60 kilómetros, ya digamos considerando y partiendo de lo que habíamos obtenido en el trabajo anterior del sistema piloto. Y bueno, nuevamente, ¿no? La información que se genera a partir de esto creo que puede ser muy útil, ¿no? En muchos sentidos. Es mejorable, lo hemos platicado. Falta como más información, ¿no? Que pueda también darle sustento a esto. Pero bueno, trabajamos con lo que tenemos, ¿no? A la mano. Y bueno, ya para ir cerrando más o menos, la presentación, un poco de los retos, ¿no? Y esta relevancia de contar con un programa de observadores. Entre los retos que tenemos, bueno, los costos para mantener el programa son altos, no es sencillo. En Yucatán, pues tenemos varias comunidades costeras, bastantes embarcaciones, entonces, y pagarle a los chicos y chicas que se han subido a las embarcaciones no es cosa menor. Entonces eso, pues ojalá pudiéramos tener más recursos, ¿no? Para poder continuar con este tipo de programa que creo que genera información bastante relevante. Por otro lado, los pescadores no siempre están dispuestos a llevar a los observadores un viaje de pesca. Entendemos que, pues sí, no puede ser un poco incómodo tener a alguien ahí que pueda estar observando las maniobras. En fin, eso de repente no es tan fácil. Por lo tanto, los observadores, bueno, además de que difícilmente les podríamos pagar todos los días que salgan a pescar, pues no siempre los van a poder llevar, ¿no? No siempre los quieren llevar. También pues considerar que las condiciones ambientales no siempre son las idóneas para ir a pescar. Pues una de las sugerencias es que si no está muy bien el tiempo y aunque puedan salir a pescar la gente, la comunidad, pues uno prefiere que el observador mejor se quede en casa, ¿no? No vaya a hacer una de malas. Entonces estas cuestiones también limitan mucho el trabajo en campo. Y bueno, debido al alto costo del programa, pues solamente lo hemos implementado en CISAL. Este año, como les dije, nos estamos moviendo a 2 comunidades más, pero pues vamos a tener que dejar a CISAL ahorita descansar un poco de nuestra presencia, porque justamente pues el costo, ¿no? Al que se refería. Y bueno, ¿qué relevancia tendría o tiene un programa de observadores para las frutas artesanales, ¿no? En el caso de México o regionalmente? Pues esta actividad, la actividad artesanal o la pesca artesanal, no se ha integrado completamente en la planificación espacial marina. Pues por un lado, esta falta de datos espacialmente explícitos nos limita pues, a ver exactamente dónde están operando. Estas operaciones de pesca varían en el tiempo y el espacio, y los patrones de distribución espacial de las especies pues, son dinámicos. Digamos, podemos empezar a ver a lo mejor algunos cambios o adaptaciones que los pescadores van haciendo a sus embarcaciones. Eso seguramente les permitirá viajar a distancias más largas. Entonces, esos cambios que se van generando porque, pues digamos, se adaptan, ¿no? Es una parte elemental de los pescadores. Pues no sabemos cómo se dan esos cambios, ni cuándo se dan esos cambios, ni cómo van modificando estas interacciones entre el predador y la presa. Entonces, por ahí contar con observadores que nos puedan regresar esta información es bastante útil. Esta adquisición de datos espacialmente explícitos, ¿no? Junto con estas herramientas analíticas como las que les presenté, no detallé cómo funcionan cada uno de los métodos, pero siempre hay que hacer un acto de fe, ¿no? Y confiar un poco en que lo estamos haciendo cuidadosamente, pues puede ayudar justamente a proporcionar esta información, ¿no? Para quienes toman decisiones en la implementación de programas de pesca, ¿no? Como les dije, las zonas de refugio pesquero se están promoviendo bastante. Son herramientas muy útiles, me parece, importantes, son necesarias. Y yo creo que esta información que generamos, si bien no es la panacea ni es la solución para delimitarlas, pues yo creo que puede formar parte del proceso, ¿no? De la delimitación de estas zonas.
Y bueno, todas las agencias gubernamentales pues, requieren información relevante, ¿no? Para poder implementar esta planificación espacial marina de una manera pues que sea armoniosa a fin de mejorar pues medios de vida de las comunidades y preservar los servicios de los ecosistemas. Y de ahí, bueno, ¿qué viene? Pues un poco trataremos ahora que los datos de SISME pues, son datos ahí abiertos en la página Conapesca. Eh, Vamos a tratar de trabajar un poco con estos datos en la parte espacial y, bueno, ver qué tanto se sobreponen las zonas de operación de las flotas industriales o semi-industrial de aquí en Yucatán respecto a la flota artesanal, ¿no? También ese es otro aspecto que hay que considerar, la interacción entre flotas. Entonces, por ahí viene el trabajo bastante fuerte, son muchos datos, mucha información. Y la idea pues también es poderlo compaginar un poco con los avisos de arribo, ¿no? Que también por ahí están disponibles. Entonces, bueno, ahí es parte del trabajo que venimos haciendo, que queremos seguir ahondando y pues, por supuesto, seguir contribuyendo, ¿no? Para la pesca. Y bueno, no me resta más que agradecer, ¿no? A las cooperativas, pescadores que colaboran con nosotros, ¿no? Que nos permiten realizar los muestreos, el equipo de trabajo de campo, que sin ellos o sin el equipo, sin este equipo no sería posible todo este trabajo, a los colegas de otras instituciones de investigación y pues los alumnos, ¿no? Los alumnos que de alguna manera confían en nosotros, en el trabajo, que a veces no les llama tanto la atención, pero luego los convencemos y bueno, al final terminan bien entusiasmados, ¿no? Y pues siempre serán bienvenidos a todos aquellos que estén interesados en estos trabajos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, si puede, por favor, dejar de compartir pantalla y les comento que vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. Las personas que están aquí en la sala de Zoom pueden levantar su manita y les iremos dando la palabra a cada uno de ustedes. Y también pueden comentar a través del chat en Facebook y el chat de esta misma reunión, ¿no? Les recuerdo que acabamos de escuchar al doctor Edgar Torres Irineo, que nos habló sobre el monitoreo espaciotemporal de embarcaciones artesanales con observadores a bordo como parte del seminario interinstitucional INAPESCA-LANRESC hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros en México. Y bueno, pues ya tenemos algunos comentarios en nuestras redes de Facebook y muy al inicio, cuando nos estuviste platicando sobre los estudios de caso, hablabas sobre el tamaño de muestra y mencionaste que era era un tamaño de muestra pequeño. No sé si puedas comentarnos a qué te referías con este porcentaje. Sí, bueno, ahí yo creo que hay como varias escalas en términos del número de embarcaciones o digamos de viajes, 250 embarcaciones, digo viajes que hemos registrado en CISAL. No sé si al año, bueno, ahí sí yo no, me costaría un poco de trabajo dimensionar la cantidad de viajes de pesca que se hacen al año, pero yo estaría pensando que más de 1000 viajes sí se están haciendo. Entonces es muy probable que esta muestra sea menor al 1%, ¿no? De la cantidad de viajes que se realizan al año. Si no estamos viendo toda la fotografía, es un pedacito muy, muy pequeño. Por eso hice énfasis en eso, porque muchas veces, sobre todo los que trabajamos en la parte de pesca y nos encontramos con alguien que hace ecología pura, ¿no? Como que no confía tanto en nuestros datos, porque justamente es una pizca, ¿no? De lo que está sucediendo allá afuera. Pero es como la información con la que contamos y tenemos que hacer algo. También creo que, digamos, esto también puede incentivar un poco a tratar de hacer mayores esfuerzos, ¿no? En conjunto para generar más información. Es decir, mientras más información haya, mejores decisiones tomamos. En teoría, yo creo que así debería funcionar, ¿no? Más información, entonces nuestras decisiones deberían ser mejor tomadas. Pero Sí, tiene sentido, ¿no? El tener más datos y van relacionadas un comentario y una pregunta también en el chat.
Bueno, te felicitan por el esfuerzo, pero queda claro que sin un instituto y sin recursos para apoyar el seguimiento de estas contribuciones de monitoreo de las pesquerías asociadas, pues difícilmente podremos tener este tipo de vinculación con mercados justos y pesca responsable. Y la pregunta que te decía que estaba relacionada un poco es, ¿qué instituciones u organizaciones están dispuestas a aportar dinero para este tipo de programas y pues, para que tengamos más datos? Uy, bueno, ahorita, digamos, el financiamiento que hemos tenido ha venido por parte de investigación. Estos proyectos en su mayoría han sido financiados por la misma universidad, ¿no? Por sus programas de apoyo a la investigación. Idealmente, pues también, digamos que esperaríamos que en algún momento alguna institución gubernamental pudiera apoyar, ¿no? Este tipo de programas, que yo creo que el beneficio es para todos, ¿no? Para los recursos, para la gente, investigación, formación de recursos humanos. Entonces yo creo que por ahí también con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ha habido acercamientos e interés de poder implementar algunos observadores a bordo de las embarcaciones, justamente por el tipo de información que pueden generar, ¿no? Que ya es algo más explícito. Entonces creo que por ahí también ha habido un poco de acercamiento para obtener financiamiento. Pero bueno, bienvenido, ¿no? Quien quiera aportar. Sí, se pueden animar. Y aquí hay una sugerencia también un poco para el tema del dinero y la sugerencia es que no será una opción que los mismos pescadores ribereños ejecuten su monitoreo con un acompañamiento de los investigadores. No sé si quieres opinar al respecto. Sí, sí, yo creo que sería lo ideal, ¿no? Digamos que si en todo este proceso se involucra los actores, que son los pescadores, quienes están allá afuera todo el tiempo, yo creo que sería como que el mundo ideal para uno, ¿no? Tener toda esa información sería increíble, pero bueno, hay de todo, ¿no? O sea, hay gente que sí está muy dispuesta, hay gente que no, y yo lo entiendo, ¿no? Finalmente, conocer espacialmente esta información, sería como conocer dónde están pescando, ¿no? Y entre ellos, pues a lo mejor no es como muy agradable saber que ya mi vecino ya sabe dónde están mis sitios de pesca. Entonces sí debe de haber ahí como un protocolo, ¿no? Y tener certeza de que esa información pues será como confidencial, que se usará, ¿no? Con estos fines de investigación y de aportación de conocimiento en toma de decisiones, pero que también sean parte de estos procesos. O sea, yo creo que sí es importante. Y lo que siempre digo cada vez que me invitan a una charla, la voluntad, ¿no? O sea, las voluntades de todos, de pescadores, investigadores, tomadores de decisión, eso yo creo que hace mucho, ¿no? Para poder darle continuidad a esto. Sí, totalmente de acuerdo. Y un punto que mencionas importante es lo de la confidencialidad, ¿no? Porque aunque los datos sean, como nos dijiste, pues parcialmente abiertos, pues habrá cosas que los pescadores les haya costado trabajo, como estos puntos de muestreo, ¿no? ¿Cuál es la piedra favorita para buscar algunos de estos recursos? Les recordamos que pueden hacer sus comentarios o preguntas a través de la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y también a través de la página de UNAM Campus Yucatán, que nos da la oportunidad de compartir esta actividad. Y siguiendo con las preguntas, una un poco más técnica, si has hecho un análisis de correlación entre la información de los BMS y las encuestas a los pescadores. No, ahí, híjole, con ese sistema piloto se construyó, bueno, una empresa construyó una cajita literal, ¿no? Que tenía el transmisor, etcétera, y se instalaron a las embarcaciones. Entonces, las embarcaciones pues decidían salir, se iban. Es decir, no podíamos tener a alguien en cada uno de los puertos justamente para tener toda esa información. Ahí sí fue como relativamente complicado. Tal vez en estos viajes que se hicieron en Puerto Morelos, los primeros que les mencioné del 2013, es probable que haya o se puedan cruzar algunos viajes, pero tampoco hicimos muchos viajes como observadores. Yo creo que habremos hecho en total como 14 viajes. Es decir, no son muchos. Entonces, si de esos 14 viajes tal vez dos utilizaron el dispositivo, pues
lo podríamos correlacionar, pero eso sí ya es bastante bajo, ¿no? De información. Y sí, lo idóneo sería tener eventualmente un sistema, a lo mejor puede ser relativamente económico. Yo siempre he pensado que tener una aplicación como esas, como para los que corren, ¿no? Que la activan y después uno puede conocer el track, algo así, ¿no? No sé qué tan costoso, a lo mejor me estoy proyectando muy gacho, pero eso yo creo que podría ayudar mucho a validar este tipo de información. Pues ojalá alguna de las personas que nos esté escuchando quisiera colaborar con el doctor, porque al final, pues usar la tecnología también nos va a ayudar y hay muchas aplicaciones que pudieran hacer eso. Entonces, ojalá alguien aquí nos lo comente. Y nos pregunta, bueno, en relación a la última pregunta, nos dice la misma persona que fue Gabriela que nos la hizo, es la pregunta de BMS encuesta es porque tal vez se pueda abaratar el proyecto combinando las fuentes de información previo al análisis estadístico. Sí, en el caso del BMS, pues digamos, ahorita sería un poco complicado, dejó de funcionar, ¿no? Eso. Ahora, ya digamos, suponiendo que pudiéramos contar con un sistema de este tipo, sí, o sea, sí sería bastante necesario, por ejemplo, la parte de avisos de arribo, ¿no? Si esos registros fueran por embarcación diario, ahí se podría cruzar la información, ¿no? A lo mejor como podría suceder con la flota industrial, que a lo mejor un aviso de arribo sí representa, ¿no? Un viaje de pesca en particular que puede ser cruzado con lo que está sucediendo en el espacio, o sea, con el sistema de monitoreo satelital. Y sí, de hecho, parte de lo que estamos haciendo o tratando de hacer con los observadores es justamente eso, que si en la situación donde existiera un sistema de monitoreo, a partir de la información de justamente el movimiento o la composición de especies, podamos saber qué es cómo están trabajando, cómo están operando, cómo están asignando el esfuerzo de pesca. Y justamente para facilitar el procesamiento, ¿no? O sea, a lo mejor no, sí va a requerir o requiere esta validación para que eventualmente se pueda automatizar el análisis de la información. Ok, muchísimas gracias por la especificación. Eh, ¿Hasta qué punto el símil depredador-presa aplica a las pesquerías? Y si los pescadores no contribuyen a la biomasa del sistema. Bueno, la similitud, ¿no? Que entendemos en esto, o de por qué, es esta parte de que finalmente la pesca es una actividad aún de cacería, ¿no? A diferencia a lo mejor como la agricultura o la acuacultura, donde digamos son sistemas pues ya controlados, ¿no? O idealmente controlados para producir una cierta cantidad de biomasa. Pues en este caso, digamos, la producción pesquera pues depende un poco de las condiciones naturales, ¿no? O la situación de los ecosistemas. Y de esta manera, pues el pescador tiene que irse adaptando a dichas condiciones. Entonces, por ahí es hacia donde va esta parte del símil entre las relaciones predador-presa que a lo mejor vemos en la vida silvestre de algunas especies. Y justamente el análisis de movimiento va parte de ese principio, ¿no? De que el pescador va detrás de su presa y que actúa de alguna manera de esa forma, ¿no? Como un predador. Y bueno, si los pescadores no contribuyen a la biomasa del sistema, no me queda muy clara la pregunta, pero entendería, digamos, que el pescador obviamente no va a ser parte de lo que se pesque. Sí contribuyen en términos de la remoción, ¿no? De las especies. Entonces, digamos que aquí está esta parte de hacer un balance entre cómo regulamos la cantidad que se saca de organismos, pero también es un medio de vida, ¿no? O sea, la gente depende de esa actividad. Entonces, limitar las capturas también puede afectar estos medios de vida y promoverlos o incentivarlos pues puede afectar la parte del ecosistema, ¿no? Entonces, ahí hacer ese balance, yo creo que está lo complicado. Y bueno, no sé si por ahí va más o menos la pregunta.
Sí, esperamos a que nos pongan algún comentario, si por ahí va la pregunta o no, y de todos modos, pues sí es muy valioso, ¿no? ¿Qué tanto es tantito en cualquiera de las dos direcciones, ¿no? En la que nos estemos refiriendo. Eh, Tenemos una siguiente pregunta. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir? Si puedes comentarnos un poquito más respecto a lo que llevas y a dónde vas. Sí, bueno, nosotros queremos seguir pues poder mantener a los observadores, aunque sean pocos, eh, seguir generando la información. Eso es por un lado. Y por el otro lado es también tratar de documentar lo mejor posible cómo van alternando entre los artes de pesca y qué especies objetivos son las que son capturadas, ¿no? Digamos, esta parte de las estrategias, la diversificación de las estrategias de pesca. ¿Por qué? Porque en el sentido de que esta diversificación dentro de la actividad puede ayudar a mantener relativamente un ingreso estable, pues también tiene una dinámica afuera. Es decir, podemos, digamos, de alguna manera documentar y delinear muy bien estas estrategias y después poderlas mapear. Creo que por ahí va, ¿no? En esa parte, en la parte artesanal. Y lo que comentaba hace un momento al final de la presentación, en términos de la parte industrial, la flota industrial, también nos interesa saber un poco estas potenciales interacciones que estén pasando, ¿no? Entre la actividad de estas embarcaciones con la flota artesanal. De por sí ya hay algunas interacciones por las especies, o sea, capturan algunas especies en diferentes edades, pero espacialmente, ¿no? ¿Qué está sucediendo también con los pocos datos que tenemos y con lo que podamos obtener del SISMEP? Sí, porque la escala de pesca es diferente. Una última pregunta que tenemos aquí en el chat es, ¿cómo pueden tener acceso los pescadores o en general cualquier ciudadano a este tipo de información fuera del ámbito científico, es decir, fuera de los artículos científicos? Bueno, ahí ¿O cuándo? sí, sí, digamos, ahí pues nos gustaría a lo mejor también tratar de hacer, ¿no? Como algunos talleres no hemos logrado coordinarnos, de poder regresar un poco esta información a las comunidades o a la comunidad, en particular de lo que estamos generando con sus datos. Eh, Está toda esta parte ahora, ¿no? De generar infografías, poder generar unos folletos, en fin, información que a lo mejor sea un poco más amigable y no tan técnica, y también cómo puede aportar eso, ¿no? O ese tipo de información a otras cosas, ¿no? Sobre todo en la actividad o dentro de la actividad. Pues por ahí va, ¿no? La idea. Ok, muchísimas gracias. Pues esperemos y estaremos atentos a esta información para que pueda ser compartida no solamente con la gente que está en CISAL, ¿no? La gente que ha sido, que ha participado en estos tipos de evaluaciones, sino en general con otras personas, tanto pescadores como investigadores, para que pudieran pues tener acceso a esta información. Hasta el momento y hasta donde tengo entendido, ya no tenemos ninguna otra pregunta, entonces voy a leer el último comentario de Gabriela en relación a lo de depredador presa y esperaría alguna otra pregunta, sino para ir cerrando el seminario. Y nos dice Gabriela que en un sistema depredador presa, pensándolo a cabo terra, el depredador gana biomasa con la presa, pero luego libera biomasa al sistema. Y bueno, en algún momento pues liberaremos nuestra biomasa, pero en otro orden de magnitud, ¿no? No sé si quieras comentar algo más al respecto. Sí, no, aquí la analogía va en el sentido de cómo, digamos, la forma en la que opera el pescador, ¿no? No es una cuestión, es decir, el pescador no controla la naturaleza para la cantidad que se produce allá afuera. Entonces, depende mucho de esa disponibilidad, ¿no? No tanto aplicar el modelo, ¿no? Que ya hace algunos bastantes años se ha utilizado, ¿no? Justamente en la pesca para analizar esa relación. Ok, gracias. A lo largo del seminario nos comentaste de los costos, ¿no? De que habían tenido algunos insumos o algunos ingresos que podían utilizar en este tipo de programas y también nos habías mencionado que era costoso.
pero no nos mencionas cuánto. Entonces nos preguntan si tienes algunos números que nos puedas compartir sobre qué tan costoso es este tipo de monitoreo. Uy, bueno, ahí se los voy a dejar de tarea. Miren, más o menos un viaje de pesca al observador hemos pagado a 600 pesos, ¿no? 600 pesos un viaje de pesca. Incluye, pues, obviamente subirse a la embarcación, hacer el registro, nos envían la trayectoria y llenan una bitácora, ¿no? O sea, la bitácora la pasan a un archivo en Excel. Ahí termina la chamba, ¿no? Pero, como les decía, que son varios viajes al mes por cada observador. Entonces, pues depende cuántos observadores queramos tener. Es lo que empieza a ser muy costoso esto, ¿no? Pues obviamente a lo mejor mantener un observador no es tan caro, pero la cantidad de información que vamos a obtener tampoco va a ser muy alta, ¿no? Y además pensando también esta alternancia de los métodos y artes de pesca. Es decir, un solo observador, a lo mejor esta temporada, antes de que empiece langosta o pulpo, va a tener poca información sobre el uso de la línea de mano, por ejemplo. Entonces, sí, idealmente sería contar con más observadores, ¿no? ¿Alternan entre el dúo observador-pescador? O sea, ¿o siempre van con los mismos? Lo que se pide, ¿no? El ideal es que vayan alternando, ¿no? Justamente para tener esta variación, ¿no? Quería decir genética, pero bueno. Pero no siempre se logra, ¿no? Justamente lo que les comentaba la presentación, a veces algunos pescadores no quieren llevar a los observadores. Pues a veces los chicos, chicas ya, ¿no? Lograron un buen contacto con los pescadores, entonces como que continuamente van con un grupo en particular, ¿no? Okay. Un poquito relacionado a lo último de si quieren o no quieren, ¿crees que la renuencia de los pescadores artesanales a llevar observadores se deba a posibles actividades ilegales o capturas que no deseen reportar? ¿O hay alguna otra cosa que hayas identificado? Pues bueno, los observadores sí. Y que nos puedas decir. Sí, no sé si lo puedo decir así en público. Ahorita que tú tienes el en vivo, ya lo veo. No, sí, en algunas ocasiones sí nos han comentado los observadores, ¿no? Que ellos sospechan que a lo mejor ese día no necesariamente iban a hacer algo legal. Y bueno, pues sí, supongo, ¿no? No es todo el tiempo y ni tampoco creo que sea todas las veces. Sí, yo creo que esta parte también de la maniobra, aunque no lo crean, me ha tocado subirme a las embarcaciones ya hace tiempo, ahorita ya no lo hago desde hace un buen rato. Pero sí, ¿no? De repente cuando están, por ejemplo, tirando el palangre, pues uno tiene que estarse moviendo para no estorbarles, ¿no? Entonces sí, uno puede llegar a generar tal vez molestia de que uno puede entorpecer algunas cuestiones allá arriba. Entonces, yo creo que va por ahí con las dos. Además que las embarcaciones pueden llegar a ser muy pequeñas o tener muchos objetos que se usen en las mismas artes de pesca o el producto que estén sacando. Sí. Pues estamos llegando al final de la participación del doctor Edgar Torres Irineo y me gustaría que nos dieras tus últimos comentarios respecto a la charla que nos diste el día de hoy. Pues agradecerles, espero no haberlos aburrido tanto. Si andan ahí estudiantes interesados en querer realizar su tesis, servicio social, prácticas, lo que quieran, son bienvenidos. Y nada, pues seguiremos en esto, ¿no? Esperemos pronto traerles mejores resultados. Sí, ver lo de los datos y la verdad es que hay muchas cosas muy interesantes que nos platicas y que sería, y que creo que más de una persona le gustaría ver y aprender qué es lo que están haciendo. Pues muchas gracias, doctor. Les recuerdo que estuvo con nosotros el doctor Edgar Torres Irineo dentro de este
seminario interinstitucional INAPESCA LANRESC hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros en México. Muchas gracias también a todas las personas que estuvieron con nosotros en la sala de Zoom y tanto en la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera como de la UNAM Campus Yucatán. Y bueno, pues estos seminarios son cada mes, el último jueves de cada mes, entonces pues nos esperamos ver en mayo. Doctor, muchísimas gracias. La verdad es que es bastante interesante el trabajo que realizas. Muchas gracias. Saludos a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.